con este hermoso trabajo que es ser coach y más en estos momentos, ¿no? ¿Qué puedo decir de mí? Fíjate, yo creo que tú dijiste bastante, me haces como sonrojar. Yo, si te puedo decir algo de mí, es que hoy me siento muy contenta de estar acá, de esta invitación que ustedes me están haciendo y yo encantada de participar. Y bueno, qué quiero decirles de mí? Que soy una persona que me gusta compartir el conocimiento, me gusta que todas aquellas personas que necesiten apoyo en función de seguir creciendo y seguir desarrollándose, pueden contar conmigo. Y invitarlos a compartir esta hora y media, disfrutarla y bueno, salir un poco de la rutina y meternos en esta ganancia de conocimiento para todos. Muy bien, con tu permiso, Doménica, comencé a grabar de manera de que Ajá, esto perfecto. quede como parte de la base de información. Y quiero informarles Uh-huh. que ayer, pues, algunas personas solicitaron la presentación. Entonces, bueno, queda abierto para que cualquiera que pueda solicitarlo, pues, dentro de la ICF, pues se le pueda pasar. Además de que queda para ti como un respaldo Perfecto. de este encuentro. Bueno, adelante. Muchísimas gracias, Conchita. Y muy agradecida por tu apoyo también, que has hecho un trabajo extraordinario y de mucho reconocimiento para que esto se esté dando. Gracias. ¿Podemos comenzar ya? ¿Sí? Muy bien. Sí Bien, podemos. entonces el webinar de esta noche, en este espacio, lo hemos denominado Impacto del Entorno. Sí, perfecto, gracias. Lo hemos denominado impacto del entorno en la dinámica del equipo, ¿sí? Vamos a ir pues pasando las láminas para que ustedes vamos conversando, vamos a dar unos espacios para que si tienen alguna pregunta, alguna duda, con muchísimo gusto de responderlas. Mi invitación, como les dije inicialmente, es que, bueno, nos concentremos esta hora y media, salgamos de la rutina y podamos disfrutar y podamos compartir con otros profesionales y también conocer la mirada de otras personas sobre este tema, ¿no? Yo traigo una propuesta, obviamente hay muchísimos autores que escriben sobre este tema, yo me he abocado a conocer a los, si bien pues mi formación está originalmente es coaching ejecutivo, coaching individual, pues no podemos ignorar o dejar a un lado que este individuo pertenece a un sistema, pertenece a un grupo y que obviamente esto de una u otra manera pues va a impactar ese desarrollo, ¿no? Ese normal desenvolvimiento en un diferente entorno. El objetivo de este webinar es, bueno, vamos a reconocer los factores internos y externos del entorno que pueden incidir la dinámica del equipo de trabajo e inferir en su misma dinámica, en su mismo entorno, ¿no? Vamos a ver cómo esto puede afectar este desarrollo. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de este webinar? Bueno, vamos a conseguir entorno organizacional, vamos a ver, definir por diferentes autores, factores del entorno externo e interno, vamos a validarlos, vamos a hablar sobre la organización como un sistema abierto. Importante el tema de las etapas por las que pasa un equipo y cómo cada etapa puede ser impactada por el entorno en mayor o menor nivel en función de su consolidación. ¿Cuál es el rol del líder en esto de manejar, articular ese entorno y cómo lo traduce al equipo? Y bueno, obviamente aterrizar todo esto en cuáles son los factores claves del entorno y el rol del coaching de equipo, el rol del coach de equipo. ¿Para qué nos puede servir a nosotros en este rol de coach? Conocer el entorno para apoyar ese sistema. Y no solamente el sistema, también los voy a invitar a que vayamos viendo sistema como individuo y sistema como grupo, como equipo.
A ver, vamos a escuchar a mis participantes. ¿Qué les gustaría a ustedes encontrar en este espacio de conversación? ¿Qué les motivó a aceptar esta invitación cuando escucharon el título de este webinar? A ver, Conchita, si me ayudas a abrir los micrófonos para que Ok. nos vayan Cada comentando. quien puede ir abriendo su micrófono, Estoy por favor. escribiendo. Pueden abrir su micrófono cada quien, el que quiera participar. En la parte de abajo hay un microfonito que dice silenciar o abrir. ¿Quién le gustaría participar? Sí, Ujú. ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, perfecto. Ok, cuando escuché, primero cuando vi que se trataba del coach, me interesó bastante y luego al ver que íbamos a hablar sobre la dinámica de equipo, ¿no? El impacto de nuestro entorno. Quiero decir que hoy Venezuela está atravesando una crisis muy fuerte, ¿no? Y eso impacta mucho como equipo o como organización. Entonces, me interesó mucho porque coach es una herramienta para superarnos Sí, y el tema va especificado a lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, serviría como, su clase serviría una herramienta para poder superarnos como equipo, ¿no? O como organización. Muchas gracias. así es. Gracias. Así es. ¿Cómo podemos hacer para autorregularnos? Y no es que no nos va a afectar el entorno, obviamente, eso tiene un impacto en mayor o menor medida. Es como el equipo se autorregula y esa organización diseña estrategias para poder regularse y gestionar esa realidad. Bien, muchas gracias. Bueno, yo por mi parte, ¿cómo está? Buenas tardes, Buenas Doménica. tardes. Un saludo, pero me encanta Encantada. comenzar a participar de esta experiencia. Bueno, yo voy a ser sincero, Muy bien. muy curioso. Yo me manejo en el mundo del coaching desde hace muchos años y esta información, ya lo comenté hace rato, esta información me llegó, yo dije, yo voy a explorar por acá, ¿no? ¿Qué expectativas tengo? Ninguna, no sé, me encanta, yo estoy abierto si estoy acá, creo que significa que es por algo o para algo. Entonces, si me toca compartir con Seguro. ustedes sus Muchas comentarios, gracias. sus experiencias y lo que yo pueda, y a lo mejor lo que yo pueda aportar aquí, pues bien, yo creo que ya eso es una gran Seguro. ganancia. De manera que, nada, Seguro, seguro que sí. todo lo que tenga que ver con esto es bienvenido para mí. Excelente, muy bien. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿No continuamos? Ok, vamos entonces a continuar. ¿Aló? Sí, puedes continuar. Aquí Ajá, muy estamos. bien, perfecto. Mi promesa, bueno, después de escuchar sus experiencias, ok, perfecto. Bueno, compartir experiencias y conocimientos. Yo voy a quitar mi video para que no haya mayor interferencia. Ok, sí, voy a quitar mi video. Compartir experiencias y conocimientos de lo que uno pues va recolectando durante el proceso de aprendizaje, que también nos sirva para espacios de reflexión, no traemos fórmulas mágicas. Esta es una mirada que yo les traigo acá, que puede ser de actualidad, no solamente para nuestro país, sino para tomarlo en consideración en diferentes ámbitos donde nos desarrollemos. Para generación de nuevos espacios de aprendizaje, siempre podemos aprender no solamente de esta experiencia como una presentación, como esta conversación, sino también de los puntos de vista de otros y concienciar el concepto de sistema y entorno en el proceso de coaching individual y equipo. Este punto es bien importante porque en algunas oportunidades, y lo hemos tenido en la trayectoria, en los trabajos que hemos hecho, o sí, el contacto que hemos tenido con procesos de coaching, que muchas veces si bien la agenda pertenece al coaching, hay un enfoque en algún momento parcelado, y eso no solamente lo digo yo, también lo hablan algunos autores, que de una u otra manera es comenzar a mostrar
en ese entorno, en esa realidad donde se desarrolla este coaching, lo importante que es pisar, ¿no? La realidad, estar consciente de la realidad que se pisa. Premisas fundamentales de por qué me llevan a mí también a hacer este tema y no otro, ¿verdad? Tantos temas que pueden haber en el coaching. Y esto es producto de mi experiencia en el trabajo también, ¿no? En el día a día, en los contactos con los diferentes grupos y organizaciones. Uno es el alcance del coaching individual en grupos y equipos, ¿no? Vemos cómo de este proceso hace 18 años aproximadamente comienza con el coaching individual, el life coaching, coaching de vida, los diferentes coaching gerencial, coaching ejecutivo, pero muchas veces no hemos tenido, o como en este momento, o a lo mejor es el momento ideal, de también comenzar a mirar cómo esto impacta grupos o equipos. Y en la práctica vemos también cómo luego de comenzar un proceso de coaching individual, nos interesa ver cómo este líder, cómo esta persona, cómo este individuo, cómo este colaborador se comporta en un grupo, ¿no? O en un equipo. La necesidad de una mirada sistémica al proceso de coaching, la contribución integral al proceso de cambio y aprendizaje individual, equipos y organización, el aprendizaje en grupos, equipos que inicia por el individuo, y los mayores desplazamientos ocurren cuando identificamos y comprendemos cuál es el terreno que pisamos. Y esto lo hemos venido pues experimentando a medida que hemos venido haciendo los diversos procesos de coaching. Algunas preguntas, vamos a comenzar a hacer preguntas, ¿verdad? Que es parte de nuestro trabajo. Vamos a ver, me gustaría que me apoyaran en esto, ¿no? ¿Qué factores se encuentran en tu entorno en este momento que pudieran impactar la dinámica en lo que tiene que ver con las relaciones, la toma de decisiones, la comunicación y la gestión del cambio de tu equipo? Y también hay una pregunta anterior: ¿cuántos de nosotros en este momento tenemos o estamos teniendo, acabamos de tener contactos con algún equipo, algún grupo de trabajo? Y no solamente las organizaciones, esto también tiene que ver con dinámicas familiares, de amigos, todo lo que tenga que ver con un grupo, con un equipo, ¿ok? Y organizaciones como las formales y también como la familia, que sigue siendo un sistema muy formal, ¿no? Ujú. ¿Hay alguien por allí? A ver, Fue alguien que entró y bajé el Sí, te micrófono. escucho. ¿Sí? Yo, Doménica, Sí, te escucho, Xiomara, ¿cómo estás? ¿cómo estás? Bien, gracias. Uno, Cuéntame. uno de los elementos que estoy observando en cuanto a esos factores que están impactando en la dinámica de los equipos, sobre todo los equipos de trabajo, en las organizaciones, es el factor de que los jóvenes se están yendo de las organizaciones, están emigrando. Y otra cosa que está ocurriendo muchísimo también es que quedan puestos vacíos que son ocupados por las personas, pero, mejor dicho, no son ocupados los puestos, son expandidas las responsabilidades al resto del equipo, y el equipo se colapsa con tantas cosas por hacer. Además, por supuesto, de todo el elemento emocional que hay en el modelo país que estamos viviendo, la situación país, y una de las cosas muy importantes, la manera como nos estamos comunicando. Nos estamos comunicando de manera muy reactiva, Correcto. Sí, estamos a la defensiva totalmente, y eso está impactando totalmente en la dinámica de los equipos. Muy bien, excelente. Gracias, Xiomara. Muy bien. A tu orden. ¿Alguien más? Sí, Lali. Hola. Una de las cosas, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Me estás escuchando bien? Sí. Perfecto, Bueno, yo diría perfecto. que una de las cosas que estoy viendo yo que está ocurriendo en los equipos es, debido a eso mismo que menciona Xiomara, el equipo está completamente reorganizándose constantemente, porque así como entran y salen,
hay nuevos individuos que empiezan a generar nuevas dinámicas. Por lo tanto, el equipo empieza a aparecer como un nuevo equipo y hay algo que afecta a esto, que es la creación de confianza entre los miembros. Porque empiezan por estar pasando por sus etapas desde el inicio. Empiezan a conocerse, a ofrecerse y algo así como decimos en venezolano, a chapearse, hasta que después llegan a saber quiénes son realmente. Todo eso impacta. Hola. Claro, sí, difusión. Sí, ¿aló? Hola, Domi. Hola. Desde Italia. Sí. Otra de las cosas que yo he observado, en este caso es en la dinámica familiar, el mismo tema, situación país. En este caso a nivel familiar, he observado la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre o el factor externo como elemento detonante para la toma de decisiones y la gestión del cambio, a veces sin, ¿cómo se dice? Sin poder sentir una independencia o autonomía o una autogestión. Entonces a veces la gestión es más o por miedo o por incertidumbre o por necesidad. Entonces es como una sensación de desesperanza o de no control, entre comillas, ¿no? Como de que la decisión, la toma de decisión debe darse en función de elementos externos más que de elementos internos. Y por supuesto impacta toda la dinámica a nivel, sobre todo de comunicación, porque así es como una sensación de sentirte obligado a hacer algo en un tiempo en el que no es el tiempo natural. Así es, sí, pareciera que los aspectos externos, de una u otra manera, si no los controlamos, los gestionamos correctamente, nos obligan a tomar decisiones que muchas veces no estamos emocionalmente, ¿no?, equilibrados para tomarlas, ¿no? Exacto, no es lo mismo el tiempo emocional que el tiempo que te obliga a tomar la decisión. Eso es correcto. Y afecta, a veces hay una epidemia, un efecto de grupo que te arrastra también a tomar decisiones apresuradas, ¿no? Muy bien, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Continuamos? Sí, por aquí. Fíjate que una de las cosas, yo ahorita yo estoy trabajando con ¿quién será? Mari Fernández. Ah, encantada, Mari, ¿cómo estás? Un placer. Fíjate, yo estoy trabajando con dos organizaciones de donde la mayoría de la gente son millennials y ¿cómo se llama? Y gente X. Y una de las dificultades que yo he encontrado, que por supuesto impacta relaciones y comunicación y toma de decisiones, es la incapacidad que están teniendo para generar conversaciones efectivas. Entonces hay mucho miedo a dar la conversación, hay temor, y cuando se dan las conversaciones, pues por supuesto son totalmente inefectivas. Entonces yo creo que, y además eso impacta, como decía, toma de decisiones, relaciones, comunicación, y yo diría que el clima emocional del equipo se ve muy negativo. Sí, ese es otro de los factores que afectan, ¿no? Sí, obviamente estoy de acuerdo contigo. Muchísimas gracias. A ti. Muy bien. Ok, vamos entonces a continuar con otra pregunta. Vamos a hacer un poco de contexto también nosotros, ¿no? A ver, en este momento, ¿cuántos equipos de trabajo conoces que muestran alto desempeño? ¿Qué los distingue? Podemos nosotros decir que en nuestro país o en cualquier otro país, no tiene por qué ser Venezuela, puede ser otra experiencia, aunque los embates del entorno impacten en ese equipo, en este momento pueden decir o conocen algún equipo que tenga
que podemos decir, ese equipo tiene alto desempeño, logra su meta y tiene algo más, es sinérgico. Los equipos deportivos. Los equipos de deportivos. fútbol. Ese es un buen ejemplo. Excelente. Eso es un buen ejemplo. Las orquestas sinfónicas, Dome. Las orquestas sinfónicas, sí. Eso también es muy buen ejemplo. Excelente. ¿Y qué lo distinguirá? Un objetivo claro. Ajá. Un esfuerzo compartido. Muy bien. Un esfuerzo compartido y equilibrado. Ajá. Alta motivación. Están motivados. Okay. Y un liderazgo claro también. Ok. Muy bien. Gracias, Mara. Un sueño. Un sueño. Interesante, ¿verdad? Decir, bueno, pero este equipo no ¿con qué se afectarán estos equipos, cierto? Es decir, pueden haber equipos en este momento que muestren alto desempeño. Ok, ¿podemos continuar? Sí. Ok. Bueno, ¿cuántos equipos han permanecido sin afectarse ante los impactos del entorno? Ya vemos que pareciera que las orquestas sinfónicas han permanecido en el tiempo mostrando un buen desempeño. Los equipos de fútbol, los equipos deportivos, no solamente fútbol, también está el básquet, también está el béisbol, ¿no? Pareciera que el deporte está en permanencia. Vamos a ver si eso es cierto más adelante. ¿Algún otro? La Cruz Roja. La Cruz Roja. Ah, qué interesante. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces un poco el contexto actual. ¿Qué está pasando en el mundo? Vamos a ver lo que pasa en el mundo y después vamos a ir aterrizando un poco más acá, más terrenal, ¿no? Bueno, hay una globalización de la economía, obviamente, patrones comunes en otros países, los negocios se van globalizando, se van virulizando en otras regiones, con un modelo de negocio común, el asegurar que esos modelos de negocio sean eficaces en un mercado pues cada vez más abierto y cambiante, los cambios tecnológicos, los cambios de personas, los cambios del mismo éxodo. Esa diáspora inmigratoria o emigratoria hace que se abran más, ¿no? Porque la cultura, eso es, en estos días estaba leyendo un artículo que decía es que estas personas que salen del país y en muchos años, igual con la Segunda Guerra Mundial, todo lo que pasó en Latinoamérica con la inmigración de españoles, italianos, franceses, portugueses, era como polinizar, utilizaban la metáfora de polinizar en otros países, y eso es lo que hace pues que cada vez sea más cambiante y además integrándose más la cultura, ¿no? Efectos interculturales. Ya lo mencionamos, los avances tecnológicos, y estos niños millennials pues forman parte de todos estos avances tecnológicos y la necesidad de la innovación, de estar continuamente produciendo ideas diferentes, porque también hay una generación y un cliente pues que es cada vez más exigente. ¿Okay? Pero ¿qué hay alrededor de las organizaciones? Alrededor de las organizaciones se encuentra un entorno general y un entorno específico. Y el entorno general está compuesto, conformado por todo lo que son las condiciones sociales, los cambios culturales y políticos. Hay un mercado con diferentes tipos de clientes, hay competidores, y en el nivel específico o interno, porque conseguimos varios autores que hablan de nivel general y hablan de entorno general, entorno específico, o interno y externo, y al final es la misma acepción. En el entorno específico tenemos objetivos, tenemos una cultura organizacional, tenemos un clima emocional, un clima organizacional, tenemos quienes conforman ese clima, que son los equipos y su gente, y obviamente esa estructura que la conforman los líderes de la organización. Entonces, estos factores externos y internos los podemos agrupar de la siguiente manera. En el entorno, leyes del país, los procesos sociales, las regulaciones y las políticas,
en los internos, el clima organizacional, la cultura conformada por normas y valores, los procesos organizacionales, las relaciones entre sus miembros, el liderazgo, la toma de decisiones y la gestión del conflicto y la comunicación, cómo se desarrolla la comunicación. Y entonces entendemos el entorno organizacional como el conjunto de factores generales o específicos que están externos a la organización y que son percibidos como especialmente relevantes en el decidir de la misma. Eso significa que ambos factores, ahorita vamos a ver cómo pueden fluir y cómo vemos a las organizaciones como sistemas abiertos, donde hay entradas, procesos y salidas, donde en la medida de la calidad de lo que entre, así va a ser la calidad de lo que sale, y esto que está dentro, que es el proceso, es lo que forma parte de los factores generales específicos o internos y externos. Pues aquí lo podemos ver más gráfico, ¿no? Tenemos un ambiente externo, bueno, donde confluyen pues diferentes políticas, diferentes normativas, leyes, regulaciones. Obviamente esto aterriza entonces en América del Sur, ahí tenemos nuestro país Venezuela o cualquier otro país, yo coloco Venezuela, esto es desde Venezuela. Esto obviamente dentro de nuestro país están organizaciones, muchas, pocas, las que tenemos, organizaciones que son pues de capital nacional y otros de capital extranjero, las que todavía existen o coexisten en nuestro país, y estas organizaciones están conformadas por equipos, por gente de trabajo. Y vemos entonces cómo esto es un proceso cíclico que se va alimentando en ambos sentidos, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba, buscando de retroalimentarse. Y cuando hablamos de la dinámica del equipo, la podemos distribuir en dos grandes dimensiones. Uno, una dinámica que obedece como a lo blando, a lo más sensible, y son los procesos de comportamiento que se dan en la interacción entre los miembros del equipo, que es el cómo se da la relación, cómo se dan las comunicaciones. Escuchaba a Mari, si no me equivoco, hablar de cómo las conversaciones en este momento se dan de una manera no asertiva. Xiomara también lo mencionó, de una manera atropellada. Bueno, porque los miembros del equipo también están cargados emocionalmente, como dijo uno de ustedes, donde el clima emocional, no solamente el organizacional, porque ahora lo podemos disgregar en el clima emocional, se ve afectado. Y luego tenemos la mecánica del qué, o sea, qué pasa, cómo eso da respuesta, qué hace esta organización, y esto da respuesta a las tareas y los contenidos para lo que fue constituida el equipo, y ahí está lo que es su misión y sus objetivos. Obviamente la dinámica tiene un porcentaje importante sobre la mecánica, porque la dinámica es la que mueve el engranaje para que se pueda dar un correcto funcionamiento de la organización y obviamente del equipo. Pero entonces tenemos las organizaciones, y en este momento las organizaciones son vistas como fenómenos políticos, y no solamente políticos o políticos porque están sumergidos o impactados por una determinada política, sino porque es que las relaciones que se establecen en una organización son de corte político. Entendiendo por política la reflexión de cómo tendremos que vivir juntos, de cómo congeniar, de cómo relacionarnos. Entonces podemos decir que la organización es un fenómeno producido en el lenguaje, y cómo a través del lenguaje y la coordinación de acciones, bueno, las organizaciones se convierten en redes de conversaciones y compromisos. De ahí, imagínense toda esa dinámica, todos esos influjos que confluyen en este sistema con lo que tenemos fuera y con lo que también tenemos dentro de esa organización, que son esos factores externos e internos que de una otra manera están conviviendo, ¿no? Están desarrollándose en ese sistema y microsistema. Y vamos a utilizar el concepto de equipo como un pequeño grupo de individuos entre 4 y 9 personas organizados en una tarea e integrados en la estructura organizativa con unos objetivos específicos y probabilidades de interacción frecuente, bien sean presencial o no, y obviamente ahí entra el tema pues online. Vemos cómo cada vez más es más común que los equipos se reúnan a nivel online. Hoy por hoy tenemos gente en Francia, tenemos gente
en Brasil, y con ellos tenemos que hacer equipos. Incluso en la misma Venezuela tienes que hacer equipos a través de la línea. Entonces, si muchas veces cuesta hacer equipo personalmente, alguien me decía, no, pero es que es más fácil hacer equipo a través de línea, porque como sabes que tienes que dar una respuesta rápida, no te disgregas en la conversación, no te disgregas en ese relacionamiento que podemos tener nosotros los latinos, que nos gusta pues esa proximidad y hacer amigos, ¿no? Hacer relaciones con los miembros del equipo. Igualmente, vamos entonces a focalizar lo que es un equipo de alto desempeño y cómo se distingue un equipo de alto desempeño. Bueno, tiene un alto grado de autonomía y cada miembro puede organizarse por sí mismo, es autogestionable, funciona bajo el paradigma de la interdependencia, de la interconexión, definen objetivos ambiciosos, no son los objetivos normales o los objetivos de rendimiento, sino definen objetivos ambiciosos, se retan cada vez más. Los integrantes del equipo se sienten comprometidos y sienten un alto compromiso y lealtad por el equipo y por la organización, y comparten un sentido de grupo y colaboración y sienten un respeto natural por el jefe, respetan la autoridad de ese líder que fue asignado para guiar ese equipo. Y vamos a trabajar, la invitación es a trabajar con el conjunto de sistemas. O sea, no podemos olvidar que un equipo, un grupo, un país, una organización es un sistema donde confluyen varias piezas o varios componentes, varios eslabones, que lo que busca es poder tener interdependencia, poder definir una identidad y un propósito común. Pero vamos a ver entonces la organización como un sistema abierto. Shane propone una relación de aspectos que una teoría de sistemas debería considerar en la definición de organización. Primero, que la organización es considerada como un sistema abierto. Si una organización está considerada como un sistema cerrado, obviamente eso es un búnker. Ahí no va a afectarse, no se va a sentir afectada, y podemos ver a través de la historia cómo organizaciones como la Kodak, por ejemplo, se mantuvo como una organización cerrada y, bueno, uno de sus grandes riesgos, o el riesgo que igual Xerox, que corrieron, fue la casi desaparición del mercado por el desplazamiento de, bueno, la tecnología, ¿no? Y la telefonía celular obviamente desplazó ya la revelación de fotos y fotocopia y todas estas cosas, pues es mucho más expedito. Entonces podemos decir que los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. No son islas, ¿no? Ni búnker. Los sistemas abiertos restauran su propia energía y reparan su propia organización. Con esto que reciben se pueden autorregular, se pueden retroalimentar, autorregularse, y el concepto de sistema abierto se puede aplicar a diversos niveles de enfoque, a nivel individual, grupal, de la organización y de la sociedad. Es decir, entonces imagínense, una organización, un país, una comunidad, es un conjunto de sistemas abiertos. Se puede imaginar el nivel de interacción que puede haber, ¿verdad?, en ese sistema. A ver. Okay. Las organizaciones como sistemas abiertos también presentan intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, son adaptativas para sobrevivir, es una de sus principales características. Además, la adaptabilidad como condición especial está en un continuo proceso de aprendizaje y autoorganización, lo que es la adaptabilidad y la flexibilidad a los cambios. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Hola. Aquí estamos, preguntas. Hola. ¿Alguna pregunta, sugerencia? A ver, yo tengo una pregunta, tengo una duda. Típicamente el trabajo que yo he venido haciendo con los equipos de trabajo, bien, aunque trabajo en el contexto organizacional, no pierdo de vista
que esta organización o estos equipos de trabajo están conformados por individuos, obviamente, lo sabemos, ¿no? Pero que estos individuos tienen una vida propia, son individuos que sufren, padecen, viven, tienen familias, Así es. y todo esto impacta, por supuesto, en las relaciones dentro de los equipos de trabajo de una organización, porque creo que al final todo lo que somos como personas lo instalamos en la organización. Ese Así paradigma es. antiguo, ya quizás pasado de moda, de que entramos al trabajo y colgamos nuestras emociones fuera, y pareciera que somos una suerte de robots, ¿no? Que tenemos la capacidad de despojarnos de nuestras emociones. Ya eso es un paradigma que totalmente desactualizado, ¿no? Y Total, yo creo que es interesante entender también que ese ser tiene una vida personal, tiene una vida familiar, tiene una vida privada, total. y que hay cantidad de elementos que impactan a su propia identidad. Yo no creo que pueda haber identidad y autonomía, ni objetivos, ni respeto dentro de un espacio organizacional si ese individuo no se respeta a sí mismo, no se siente autónomo, no tiene un sentido de identidad, no sabe lo que quiere, para dónde va, qué es lo que aspira en su vida, ni por qué, y ni siquiera muchas veces sabe lo que hace, ni el por qué, ni el para qué de lo que hace, ¿no? Entonces yo creo que pensar en equipos de trabajo y organizaciones equilibradas, creo que si bien todas estas herramientas son interesantísimas y todos estos conceptos son interesantísimos, yo parto de la idea de que si este ser no está medianamente equilibrado, porque yo no creo que todos estemos totalmente equilibrados siempre, y ese es justamente lo sabroso y lo rico de la vida, ¿no? De poder pasearnos por esas inestabilidades, esos desequilibrios que nos permiten aprender y crecer. Pero si este ser no está medianamente consciente de cuáles son sus desequilibrios y cuáles son sus dramas, sus pasiones, yo creo que no, a mi modo de ver, no existen muchas herramientas efectivas que nos puedan ayudar, valga la redundancia, efectivamente a construir equipos equilibrados y de alto desempeño, ¿no? Entonces, si bien el espacio organizacional no es necesariamente un espacio donde vamos a hacer revisiones de la vida personal de cada quien, pero yo creo que es interesante tener una mirada, un coach y un líder o una persona que facilite procesos de aprendizaje dentro de las organizaciones, pues debería tener un poco esa mirada de qué es lo que vive ese ser humano y cómo ese ser humano se relaciona consigo mismo para ver y entender cómo se relaciona con los demás, ¿no? Es un poco... Así es. Sí, fíjate que... así es. Sí, fíjate que el planteamiento inicial que yo les traigo es primero observar al individuo como sistema. ¿Qué pasa con ese individuo? ¿Cuál es su entorno? Y después de ese entorno, ¿cómo comienza yo me lo imagino como subiendo otras escaleras donde hay otros sistemas? Entonces, ¿cómo comienza a confluir y ese intercambio de información entre mi propio sistema y cómo yo lo pongo al servicio de otros? Entonces, yo soy un individuo con sentimientos, emociones, que paso a formar parte de un equipo donde pueden haber 8 o 9 personas también con su componente emocional. Entonces, fíjate el reto, por eso es que la pregunta es, oye, ¿realmente se pueden tener equipos de alto desempeño? O muchas veces las organizaciones deciden y dicen, ¿sabes qué? Yo me conformo con que mi organización sea de buen rendimiento. En este momento el entorno no está para tener equipos de alto desempeño, porque la brecha va a ser la frustración, que puede ser lo que esté pasando en este momento, que muchos miembros de equipos y muchos equipos se sienten frustrados porque es posible que el entorno no nos esté dando las herramientas para que las personas estén en bienestar y puedan contribuir desde la confianza, el bienestar, el sentirse bien emocionalmente, para que realmente el equipo tenga un alto desempeño. Fíjate que yo tengo algunas organizaciones con las que estoy trabajando y la pregunta es, ¿qué pasa que la gente no está haciendo su trabajo? ¿Qué pasa que la gente no está cumpliendo con sus metas? Entonces, yo no puedo hablar en este momento de equipos de alto desempeño. Entonces, es como yo comienzo a equilibrar y entender que afuera hay un entorno que me va a impactar el rendimiento de mi gente, que me está afectando mi sistema de equipo y de grupo. ¿Lo ves? Correcto. No podemos ignorar. De hecho, mi invitación es comenzar a ver
afuera hay factores. Entonces, lo importante, y lo vamos a ver más adelante, es cómo esta organización, cómo estos líderes, porque no podemos negar, y es lo que tú dices, es cierto, o sea, deja el problema en la casa, ¿no? Yo no puedo dejar el problema en mi casa, soy un individuo sistémico. Es como yo me autorregulo y esa situación que tengo de vida puede andar conmigo, pero también puedo estar enfocado en que yo tengo un trabajo a quien tengo que dar un resultado, ¿me entiendes? No, no, es que volvemos al individuo. Ese paradigma, yo pienso igual que tú, está disuelto. Gracias, me encanta tu intervención. Gracias. Chévere. Coach, un momento. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok. Bueno, estamos hablando del desempeño como organización, ¿no? Y cómo tendríamos que hacer para que los problemas de afuera no afectaran nuestra organización, ya que somos seres humanos, ¿no? Pues mira, viendo que y nos analizando, afecten, pero que podamos comenzar a exacto, vivir con ellos y transformarlos, por ejemplo. ¿no? Y que podamos lograr un mejor desempeño dentro de la organización y por lo tanto la organización podrá llegar a sus resultados. Para que esto, yo pienso, considero, ¿no? Una sola, considero que para que esto se pueda dar, creo que la empresa debería de tomar en cuanto a los miembros de su equipo, o miembros de equipo, sí, de la empresa, formarlos, ¿no? Nutrirlos con respecto a lo que son la misión y visión de la empresa, para que ellos se sientan parte de ese proyecto de empresa, y luego que ellos conozcan a la empresa y cuáles son sus metas, y ellos se sientan apegados y formados, basados en esas metas, y en esos proyectos que tiene la empresa, conociéndolo, creo que ellos podrán querer o sentir un sentido de pertenencia hacia la empresa, y esto logrará, pienso yo, ¿no? Que más adelante lo lograría dentro del mismo miembro de la organización, buscar defenderla en cualquier instancia, en cualquier momento que la empresa se sienta amenazada, o la organización se sienta amenazada. Por lo tanto, esto crearía del miembro de la organización o del equipo, crearía como un compromiso, ¿no? A esto, y esto daría como resultado el desempeño que busca la organización en el miembro del equipo o de la organización. Muchas gracias. Ay, no, qué bueno, gracias. Muy amable. Me gusta tu intervención. Buenísimo. Sí, lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Hay algunos parámetros o indicadores que nos pueden decir a nosotros, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que mi gente, por lo menos tenerlos claros, ¿no? Y comenzar a trabajar sobre ellos. O sea, ¿qué importancia tiene un liderazgo visible, un liderazgo resonante? Eso también está como parte de este webinar. ¿Qué objetivos claros? Pero hay que volver a la gente, porque la gente no está sola andando sin rumbo. O sea, la gente necesita un rumbo, la gente necesita gestionar la realidad para poder diseñar el futuro. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces, así para que podamos observar y hay información que ya hemos visto, que la voy a pasar muy rápidamente. No te preocupes. Disculpa que te interrumpa, pero tenía que decirlo, ¿no? Para finalizar la intervención. Ajá. Hay algo que dice, no se quiere lo que no se conoce y no se defiende lo que no se quiere. Así es. Y tiene que ver con el compromiso, ¿sabes? Exacto. Así es. Gracias. Bueno, entonces fíjense que en este entorno, Mickler nos habla de que las organizaciones, cuando ocurren cosas afuera, tienen una tendencia a actuar en diferentes extremos, ¿no? Por ejemplo, si una persona puede ir de lo dinámico o de lo estable a lo dinámico en función de lo que pueda ir siendo afectada o impactada por el entorno, o de la abundancia a la escasez, o de la munificencia, que ya lo voy a explicar, a la hostilidad, o de lo simple a lo complejo, o de lo diversificado a lo integrado, ¿sí? Pero para este autor, a mí me gusta mucho trabajar con él porque trabaja mucho con las organizaciones, igual con Shea, y son bien actualizados. Ellos nos dicen que una organización de estable no pasa a diversificada, sino que de estable pasa a dinámica, y luego entonces sí puede ir viendo que otros polaridades, vamos a llamarlas, o dimensiones del entorno, puede ir utilizando, pero siempre se maneja en dos polaridades, ¿ok? Estable, dinámico, abundante, escaso. Vamos a ver un poquito cada una de ellas. Estable.
puede predecir y prepararse para el cambio. Una organización que se mantiene estable, por ejemplo, las organizaciones tradicionales se mantienen estables, ¿sabes? Tienen sus propios procesos, sus propias estrategias, pueden predecir y prepararse para el cambio. Cuando hay un ambiente muy dinámico, bueno, los cambios son impredecibles, sorpresibles, y la organización no tiene chance de poder predecirlo. Aquí tenemos hostilidad, munificiencia, bueno, un ambiente hostil, un ambiente estresado, arriesgado, hay una competición un poco ruda, hay reducción de los mercados, impedimentos por parte de entidades gubernamentales, muchísimas leyes, controles. Sin embargo, la munificiencia, caramba, esas puertas abiertas, hay abundancia y o escasez de recursos, pero más abundancia. Presentan muchísimas oportunidades o restricciones en las organizaciones, ¿no? Ella da como, amplía el espectro para que haya menos hostilidad, o sea, va buscando el equilibrio para que haya menos hostilidad. Complejo, simple, bueno, cuando es complejo requiere gran cantidad de conocimiento. Una organización compleja requiere gran cantidad de conocimientos sofisticados acerca de productos, clientes, otros factores. Y una organización simple, que se maneja por la dimensión de simplicidad, bueno, el conocimiento puede realizarse descomponiéndose en componentes de fácil comprensión y es más fácil incluso para los equipos de trabajo. Un ambiente integrado, diversificado, los clientes y productos y servicios están ofertados como bloques únicos, servicios únicos, en cambio diversificado, hay una amplia gama de clientes y productos que están presentes en ese entorno. Cuando tenemos escasez, abundancia, bueno, hay un ambiente dominante estresado, igual, tiene que ver mucho con la hostilidad, hay mayor competición y reducción. Se me fue. A ver. Y abundancia, obviamente abundancia o escasez de recursos también tiene que ver con la munificiencia. Aquí tenemos integrado o diversificado, son bloques únicos, esta lámina se corrió rápidamente, y diversificado, amplia gama de clientes presentes en ese entorno, y entonces vemos cómo esto puede impactar el entorno. Esta escasez o esta abundancia, esta simplicidad que se manejan las organizaciones, o esta diversificación, impactan obviamente en la estructura organizativa. Vemos como a través del tiempo la organizativa, la estructura de ser jerárquica, pues ya es mucho más horizontal, ya es menos lineal, la descentralización pues ha ido desapareciendo, perdón, la centralización ha ido desapareciendo, afecta o impacta el poder de decisión y por otro lado la rapidez de reacción. Por ejemplo, las empresas tradicionales que se mantienen en ambientes estables, cuando les toca irse hacia el dinamismo, bueno, puede ser que su comportamiento sea lento con el entorno, o sea, pues en un ritmo mucho más pausado, y su decisión, su poder de decisión para poder, pues, adaptarse al ambiente, pues sea un poco más lenta, ¿no? En las organizaciones donde puede haber escasez, por ejemplo, se mantiene a través del esquema de la escasez y tienen que ir a la abundancia, obviamente exactamente igual. Les va a tocar que diseñar algunos procesos para manejarse también con esa abundancia, y así sucesivamente por cada una de las dimensiones del entorno. Esto un poco para que ustedes lo tengan presente. ¿Ok? Aquí tenemos, me está tapando esta parte, un minutico. Ok. Me la llevo al final. Deme un minuto, por favor. Ok, bueno, un poco para ir cerrando este tema, y si quieres abrimos un poco de preguntas, sugerencias y afirmaciones. Bueno, podemos decir que todo esto que vemos de las dimensiones de la organización y cómo está afectada por el entorno, y cómo de una u otra manera este autor lo confirma, bueno, es la capacidad y la forma que tiene la organización de responder a su entorno lo que hace que ésta sea más o menos amenazante. Y es función de cómo lo va a ver la organización. Es posible en este entorno que tengamos empresas donde nos sientan que esto es una amenaza. Esto es una amenaza
recordemos que ambientes que hemos tenido también de mucha tensión y de cambios, hay empresas que han hecho negocios y han sido muchísimo más productivas. Eso no significa que todas las organizaciones van a estar afectadas. Hay organizaciones que para ellas es muy beneficioso, pero también hay otras organizaciones que pueden estar afectadas, ¿ok? Entonces, la organización no solo responde a los requerimientos del entorno. Puede haber una organización interna que beneficie de una otra manera, que esta organización pueda responder al entorno de una manera diferente. Pero esto lo decide la organización. Esto no lo decide el entorno. El entorno está allí, nosotros vemos qué hacemos con él, la organización definirá qué hacer con él, los equipos se dejan afectar o no, pero es una respuesta al final de la organización. Seguramente ahorita podemos encontrar organizaciones, empresas, en cualquier sector, familiar, privado, público, bueno, que pueden estar sintiendo un impacto menor del entorno. ¿Ok? Significa que mientras más dependencia tenga la organización de los factores del entorno, obviamente su impacto puede ser mayor o menor. Y también existe una suerte de reciprocidad, un espacio relacional en donde la organización puede también incidir en su entorno, lo que puede haber un acoplamiento estructural. Puede ser que en la historia de nuestro país o en otros países podamos o hayamos observado cómo las organizaciones también han impactado el ambiente, más que el ambiente a la organización. Es decir, que puede haber un intercambio de procesos. Ok. Bueno, viendo el equipo como proceso, que ya hemos venido conversando, obviamente si lo vamos a ver desde este punto de vista, las organizaciones en la entrada, pues están las políticas, las regulaciones, están los procesos sociales, los procesos culturales, en los procesos están esas conversaciones que se gestionan, esa toma de decisiones, esos conflictos, esa gestión del cambio para ponernos de acuerdo, para echar el barco a andar. Y obviamente en las salidas que hay, rendimiento, productividad y logro de objetivos. Las respuestas rápidas, flexibles y adaptadas a las nuevas circunstancias pueden ser difíciles de ser previstas y se pueden integrar diversos e interrelacionados conocimientos, destrezas y experiencias para que los equipos puedan funcionar de una manera integrada. Ok, bueno, fíjese que en esta lámina representamos un poco, bueno, dónde está la organización, el para qué de esa organización, el para qué de ese equipo. Obviamente se esperan resultados, esta organización espera resultados a través de esas dinámicas sistémicas que se establecen dentro de los equipos, a través de esas relaciones y fundamentalmente cómo el equipo coordina acciones. Esto es fundamental. Todo este entorno, todos estos aspectos que funcionan en el proceso, bueno, van a llevar a los equipos en esa toma de decisiones a coordinar acciones para comenzar a ver resultados. Y esto tiene que ver con el origen, con la historia, con la pertenencia, con el equilibrio entre dar y recibir, con la cultura y un poco cómo está compuesta, conformada a través de las características individuales de cada uno de los miembros del equipo. Bueno, puede entonces una pregunta en este momento para este equipo que nos está escuchando. ¿Puede un equipo modificar su dinámica con el impacto del entorno? ¿Puede un equipo modificar su dinámica con el impacto del entorno? A medida que hemos visto esta información, ¿qué piensan ustedes? Claro que sí, el equipo tiene que estar a la espera del cambio. Un equipo que no esté dispuesto a cambiar, le pasará lo que le pasará, como me dijiste al principio, a Kodak, que no evolucionó con el tiempo y por lo tanto va cayendo lentamente. Creo que el entorno te empuja a que cambies tu manera de llevar o las tomas de decisiones que tú estás ejecutando. Muchas gracias. Así es, gracias.
Sí, bueno, bueno, yo también estoy de acuerdo. Su capacidad de adaptabilidad, su adaptabilidad y su capacidad de respuesta a los cambios del entorno también definen eh, la capacidad de permanencia de esa empresa dentro de un contexto, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de Venezuela, por ejemplo. Y yo creo que a nivel global, yo Global. los contextos estables no, no me parecen como son muy familiares, ¿no? Entonces yo creo que y además la velocidad con la que cambia el mundo, con la que cambia el planeta, pues demanda que las organizaciones eh, tengan gran capacidad de adaptación a esos cambios, ¿no? Así es, así es. Sí, y hemos visto en la historia también cómo las organizaciones han promovido el cambio del entorno. Y eso es producto de los equipos que se mueven internamente. Intercambio entre ambos sistemas. Bidireccional. Bidireccional. Gracias. Muchísimas gracias. Me ayudaste. Vamos a continuar entonces. Muchas gracias. Este tema. Ok, fíjense, vamos a ver un poco cómo esto del impacto o no del entorno, de estos factores internos o externos, tiene que ver con la etapa por la que esté pasando el equipo o por la que esté pasando ese grupo. Y recordaba que al inicio Xiomara comentaba, decía, bueno, pero es que el éxodo, esa diáspora, se están yendo las personas en los equipos, y entonces llegan personas nuevas, y los equipos, y también lo decía Lali, los equipos tienen que reajustarse, equipos que ya han adquirido eficiencia autónoma, pues van a la formación, y cuando vemos que estas etapas son flexibles, vamos a ver entonces como características de cada una, ya yo sé que algunos de ustedes la conocen, lo voy a pasar rápidamente para aquellas personas que no, y cómo en función de esa consolidación o no de cada etapa del equipo, el equipo se puede haber afectado o impactado o no impactado en función de cómo se encuentra ese equipo en ese momento, ¿no? Vamos por etapas entonces. Tenemos la primera etapa que llamamos formación. ¿Qué caracteriza un equipo de formación? Bueno, un equipo que está nuevo, es un equipo donde los miembros, los miembros que la conforman buscan de hacer relaciones superficiales, ahí se define, bueno, cuál es el objetivo de este equipo, para qué estamos en este equipo, no se conocen los miembros del equipo, no conocen qué capacidad tiene cada uno, sino que, bueno, estamos en relaciones diplomáticas, básicamente. ¿Ok? La confianza y la comunicación aún no están fundadas, no hay indicios de rendimiento o desempeño, este equipo está todavía poniéndose de acuerdo, ¿ok? Entonces, podemos decir que el impacto del entorno en este equipo es bajo, porque obviamente ellos están todavía en una etapa de conformación. Cuando estamos en una segunda etapa, o el grupo está en una segunda etapa, que llamamos tormenta, y algunos autores le llaman conflicto, bueno, ahí se cuestiona la autoridad. Ya las personas comienzan a mostrar sus rasgos personales, sus predilecciones, sus gustos. Ya no estoy como muy a gusto, estoy presentando mi personalidad, y se comienzan a entender que pueden haber algunas relaciones de conflicto. Ahí se comienzan a producir los subgrupos, los procesos comunicacionales no están establecidos, los roles no están establecidos. Ahí el entorno puede ocasionar mayor turbulencia, porque no hay una estructura. Entonces, si bien en el equipo de formación hay un nivel bajo, pero fíjense que acá hay pueden haber discusiones, pueden haber el no ponerse de acuerdo, aún no hay un objetivo claro. Entonces, el entorno allí puede comenzar a mover las bases de ese equipo, y en esta etapa es donde hay mayor éxodo o retiro de personas de los equipos. Ya, por razón. ¿Qué tengo ahí? ¿Hay un micrófono abierto por allí? Hay un micrófono abierto por allí, o alguien está ingresando al grupo.
aún el grupo no tiene herramientas para resolver los conflictos. Entonces, imagínense ustedes, si todavía no tienen herramientas para resolver los conflictos, obviamente no tienen en este momento la capacidad para poder entender qué está pasando afuera, ¿no? Entonces, el impacto del entorno es alta. Sin embargo, si el entorno es estable, puede ofrecer una estructura a este equipo. Puede ser que el equipo esté en tormenta, más sin embargo, el equipo tiene una estructura de, pónganse ustedes, una estructura de que va apareciendo un líder claramente, porque en esta etapa el liderazgo es más directivo. Puede ser que rápidamente se retome y los efectos del impacto del entorno no sean tan altos, ¿ok? Luego viene una tercera etapa, que ya es una etapa de normación. En esta etapa, bueno, ya comienza a ver las bases que van a constituir este equipo, el objetivo está claro, se inicia la confianza, hay satisfacción, orgullo, hay un liderazgo visible, cada uno conoce sus potencialidades y trabajan ya comienzan a trabajar en interdependencia, se complementan los talentos, hay una cultura compartida, el equipo tiene unos valores compartidos, unas creencias, unas normas, aquí se definen los objetivos y los roles, y el impacto del entorno es medio hacia abajo, ¿ok? No es muy alto porque ya el equipo comienza a tener una estructura. Entonces comienza un proceso de autorregulación mucho más fácil, mucho más sencillo. El equipo sí siente algún impacto del entorno, entonces rápidamente se autorregula, vuelve al objetivo, vuelve a los roles, vuelve a esas bases de confianza que se están estableciendo y se apalanca en la cultura y en los objetivos del equipo. Luego tenemos un equipo de desempeño, cuando el grupo ya comienza a mostrar, el equipo comienza a mostrar pues rasgos de rendimiento, hay ya más amalgamiento de las relaciones, el objetivo pues es compartido, es vivido por todos, hay gestión de la diversidad, hay respeto, gestión del conflicto social y conflicto de la tarea, hay mayor adaptación a entornos rutinarios, adaptación a entornos cambiantes, hay una adaptación a la dinámica laboral del equipo, y el equipo tiene, con relación al entorno, a los cambios del entorno, el equipo tiene la madurez y destreza para autorregularse y ajustarse al impacto del entorno. Y el conflicto puede ser, y el impacto puede ser de medio a bajo también. Y luego, ya cuando el equipo logra pues una eficiencia autónoma, el equipo es sinérgico, podemos decir que el equipo ya en puede ser de alto desempeño, el equipo aprende, tiene una capacidad de aprendizaje mucho más alta, aprende de sus errores, aprende de sus procesos, y ellos mismos tienen la capacidad de diseñar modelos de comportamiento ante el entorno. Pueden predecirlo, se pueden preparar, ese aprendizaje se capitaliza, hay sinergia total y obviamente el impacto del entorno es bajo. Los puede afectar, es extraño que puedan sentirse afectados. Y si los afecta, rápidamente se pueden autorregular y conformarse de nuevo. Es decir, si una persona, un gerente general, un integrante de un equipo, en esta etapa se retira de ese equipo, rápidamente el equipo se organiza para absorber ese otro recurso que está llegando nuevo, para que se sienta cómodo y para que enseguida pueda aportar a la organización, ¿ok? Caso contrario de las dos primeras o de las dos primeras etapas de formación y de conflicto o de tormenta, donde si sale un miembro del equipo, obviamente este miembro del equipo tiene que hacer un mayor trabajo de adaptación, una mayor capacidad de aprendizaje para poder entrar el equipo y que, bueno, obviamente ese sistema se vayan adaptando unos con otros, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? Doménica, disculpa, sí. Yo creí haber entendido, y esa es mi confusión, en la etapa de formación, creí haber escuchado que el impacto del entorno era bajo. No, todo lo contrario, es alto, ¿no? Es alto. Bueno, okay. Fíjate, el impacto es bajo, ¿sabes por qué? Es bajo porque como el equipo no está estructurado, ese equipo no tiene claro cuáles son sus objetivos, entonces no pueden entender qué está pasando en el entorno. Es bajo. No los va a afectar. Está en blanco. El equipo está en blanco. ¿Sí? O sea, ¿de qué están hablando? O sea, cuando los miembros del equipo están en formación y están en relaciones diplomáticas, realmente el foco está centrado en aprender a llevarse bien. En buscar hacer
compañeros, comenzar el equipo a conformarse. O sea, pero, ¿qué está pasando afuera? O sea, se preguntan, ¿de qué se angustia nosotros de los otros equipos? ¿Y qué está pasando en esta organización? Que la gente se está yendo. ¿Me entiendes? O sea, Correcto. no los afecta. Claro. Pasan Claro, por encima. No hay identidad de equipo, pues entonces no hay... No hay, exactamente, no hay identidad porque no hay un objetivo común. Ok, ok. Es imperceptible. Yo te diría que es casi imperceptible. Okay. Puede ser que unos sí, que unos no, pero en líneas generales en la práctica te puedo decir que el impacto es muy bajo. Ok, ok, ¿Sí? ok. En cambio, un equipo en conflicto, el impacto es muy alto, porque entre la turbulencia interna que tienen y lo que llega de las exigencias que llegan de afuera, obviamente ese Claro. equipo está totalmente descontrolado y entonces el impacto en lo que está pasando afuera los descontrola más. Claro, pero el equipo es más vulnerable en esa fase, ¿no? Muy vulnerable, pues, por toda la conflictividad interna que existe, mucho más ¿no? vulnerable. Okay. Eso es correcto, eso es correcto. Okay. En un equipo ya en normación, entonces el impacto puede ir y venir, por eso es que le colocamos medio bajo, puede ir y venir. Ya comienza, el equipo está consciente de cuál es su realidad, quiénes lo conforman, cuál es el objetivo, ya hay las primeras normas de funcionamiento, entonces comienzas tú a entender qué hay afuera, ¿no? Qué es lo que puede afectar la sana dinámica, el sano desarrollo de ese equipo. Okay. ¿Lo ves? Muy bien, perfecto, muy bien, gracias. Chévere, buenísimo. Gracias. No de nada, para eso estamos aquí. Bien, entonces, bueno, pero ¿cuál es la clave, verdad? ¿Cuál es el punto medio? Porque dice, bueno, pero ¿será que entonces mejor tenemos las organizaciones metidas todas en una cápsula? Pero ¿cuál será la clave? Bueno, en la práctica y un poco lo que uno aprende, porque no hay fórmulas mágicas. Cuando tú trabajas con equipo, puedes ver lo que hay es experiencia y modelos construidos, ¿no? Que tú puedes poner en práctica, pero no sabemos cómo va a reaccionar un equipo porque los equipos están conformados por personas y las personas somos todas diferentes. Cada uno obedece a su propio sistema de creencias, ¿verdad? Cada uno tenemos filtros, una vida, una historia. Entonces son unir todas esas historias. Pero uno de los aspectos que ha beneficiado es fortalecer los factores internos de la organización versus los externos, es decir, integrar, más que versus, integrarlos. Internamente, ¿cómo yo puedo ayudarte, organización, equipo, para que tú te puedas conformar en un sistema, en una unidad, que se pueda autorregular, que se pueda, si primero, consolidarse, para que en el momento que los impactos del exterior al equipo y a la organización y al país, y así vamos subiendo de nivel, pues te impacten, pero no te descontrolen, ¿verdad? No pierdas foco, sino que tú puedas mantenerte en un sano camino, vamos a decirlo así, un camino bastante equilibrado, porque eso hablar de equilibrio en este momento es así como que, wow, es así como un poco exagerado, ¿verdad? Pero bueno, hacia allá vamos. Entonces, bueno, una de las fórmulas es fortalecer esos aspectos internos. Y allí es donde el rol del coach de equipo juega un rol bien importante. Ahí donde su función, lo que tú decías, uno de ustedes decía, bueno, pero sí es bueno ubicar a alguien afuera en el mercado o contar con una persona que tenga una mirada externa al sistema y que pueda apoyar a este equipo a mirarse desde otra óptica, ¿no? A mostrarle a ese equipo, bueno, pero ¿qué está pasando con ellos que están afectados, que están impactados? ¿Qué está pasando internamente? Que este equipo se descontrola, pierde el equilibrio, pierde el juicio, ¿sí? En un momento de turbulencia, ¿no? Entonces, bueno, inmediatamente, bueno, pero ¿en qué etapa este equipo, ¿no? ¿En qué etapa este equipo que se está afectando? Entonces, uno de nuestras herramientas básicas es las preguntas poderosas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué preguntas poderosas pueden corresponder a cada uno de los aspectos? O sea, cuando vemos la gestión de la realidad, ¿dónde se encuentra entre empresas, este equipo? ¿En qué país? ¿En qué sector? ¿Sector privado? ¿Sector público? ¿Cuál es la realidad de esta empresa? Inclusive desde su planificación estratégica. ¿Está siendo rentable? ¿No está siendo rentable? Todo este aspecto estratégico a un coach de equipo pues lo ayuda muchísimo. Desde la misión del equipo, ¿cuál es la misión de este equipo? ¿Para qué existe en esta organización?
objetivos y metas. ¿Cuáles son sus objetivos en cada perspectiva? Ya hablamos del Balance Scorecard. En la perspectiva financiera, procesos, aprendizaje, seguridad, gente, compromiso con las metas. El equipo está comprometido, sus miembros se comprometen con lealtad. En los roles, los miembros del equipo tienen claros sus roles y sus responsabilidades, las asumen con compromiso. Los miembros en la confianza como aspecto básico, los miembros del equipo confían unos a otros, el equipo confía y le da autoridad a su líder. En la comunicación abierta, se conversa abiertamente sobre los asuntos del equipo, se conversa abiertamente sobre lo que está pasando y cómo nos impacta, cómo impacta esa organización. Wow, se cumplen las promesas, las peticiones se hacen claras, la gente puede coordinar acciones pues claramente y además las ejecutan. Desde el punto de vista del aprendizaje grupal e individual, ¿cómo se asume el error en el equipo? Como castigo, como recompensa, como un proceso de aprendizaje. El equipo extrae aprendizaje de las experiencias. Desde el liderazgo, cómo el líder articula información de los factores externos y los divulga adecuadamente a su equipo, cómo los traduce. ¿Sí? ¿Aló? Sí, por aquí estamos. Ajá, se escucha interferencia. Entró un participante, Jolbert. Ay, sí, por favor, si pueden cerrar el micrófono, exacto. Ah, muy bien. Sí, continuamos. Bienvenido. ¿Alguien entró? Sí, entró alguien ahorita, sí. Ok, bueno, bienvenido, bienvenido. Luego, al final te ponemos al día. ¿Cómo el líder permite el intercambio de información a todos los niveles del sistema del equipo o solamente se mantiene a un nivel y los otros niveles en este momento no tienen que saberlo? Y eso lo hemos vivido en las organizaciones donde la comunicación no fluye porque los líderes de primer nivel o segundo nivel se quedan con la información. Nos quedamos con la información, se quedan con la información y los equipos comienzan con la incertidumbre, ¿no? ¿Qué estará pasando? Y eso obviamente pues impacta el rendimiento de los equipos. Adaptación y gestión del cambio. ¿Cuál es el nivel de adaptación del equipo a los cambios del entorno? Resistencia, no resistencia, flexibilidad, mayor adaptabilidad. ¿En qué momento se han adaptado mejor en su historia? ¿En qué momento pues les ha costado un poco más? ¿Qué estrategias emplean para autorregularse ante el cambio? Y entonces, ¿cuál pudiese ser pues el trabajo del coach, ¿no? ¿Cuál sería el comportamiento, el rol del coach de equipo? Obviamente, hacer como un diagnóstico con estas preguntas que ustedes vieron en las dinámicas o en las dimensiones anteriores y pues también pudiésemos aplicar lo siguiente: comprensión del individuo como grupo, como sistema. Entender que el individuo o solito no funciona, que funciona en un sistema, como un eslabón de una cadena. Reconocer el entorno en el que está ese individuo, cuál es su historia en su familia, sus sistemas externos a él y como equipo. ¿Cómo es esa gestión de la realidad? ¿Cómo interpreta, cómo articula, cómo la autorregula? Cómo aprenden las personas individual y grupal, cómo gestionan el cambio individual y grupal, y en qué etapa de vida está el individuo o el equipo. Esa es la principal mirada que pudiese hacer el coach. Ahí está su principal apoyo a este sistema grupal en el que está siendo impactado por un equipo. Entenderlo desde su funcionamiento. Recordemos que todos los equipos no son iguales. Incluso dentro de una misma organización, los equipos se comportan de diferentes formas. Es posible que nos consigamos equipos en la organización que se adapten más rápido que otros, que
que se sientan impactados o que el impacto pues sea mayor o menor, ¿no? Bueno, finalmente no es el entorno per se lo que cuenta, sino la capacidad de la organización para hacer frente al mismo, para predecirlo, para comprenderlo, para enfrentarse con su diversidad y reaccionar rápidamente. Así que podemos afirmar, y para ir cerrando y abriendo algún ciclo de preguntas, podemos también decir que la conciencia de lo que nos rodea determina nuestra adaptación y permanencia ante un mundo en constante cambio. Diversidad y aprendizaje es nuestra elección. Nosotros podemos elegir si nos adaptamos al cambio, si lo que pasa afuera nos afecta o no nos afecta y cómo de una otra manera nosotros podemos, bueno, permanecer allí. Bueno, muchas gracias. Esta es parte de la información que les traigo de mi propuesta sobre el impacto del entorno a los equipos. Y le dejo una pregunta final. ¿Podemos tener equipos de alto desempeño en un entorno cambiante? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es Yo posible. creo también que sí. La práctica me lo ha dicho. Es una tarea ardua, ¿no? Pero cuando tú mostraste cuando vi la lámina de cómo podría ser la intervención de un coach, ¿no? Yo dije, tremenda tarea, ¿no? Y Sí, es un rol muy importante. Sí. Hoy por hoy, nuestro rol en este momento como coach, bien sea coach individual, ejecutivo, organizacional, de equipos, es muy importante. Desde diferentes aristas podemos apoyar a que los equipos puedan sobrevivir al impacto del entorno, que puedan enfocarse en ese objetivo de equipo, en ese objetivo organizacional. Y no solamente en una organización, en una familia también, en un grupo de amigos, porque el sistema es cuando dos o más piezas, dos o más personas se juntan para intercambiar información. Eso es correcto, eso es correcto. Pero sin embargo, lo que yo siempre comento en las organizaciones, lo que pasa es que el coaching en el mundo organizacional y como lo acabas de comentar, ¿no? Incluso hasta en la familia, necesita algo que no siempre en las organizaciones se tiene, que es tiempo. Vivimos en una vida demasiado acelerada y el coaching creo que no funciona a esa velocidad, ¿no? Porque creo que el coach necesita, para que exista coaching, necesita detenerse, observarse, escuchar, conectar, y cuando no hay tiempo para eso, o no encontramos el tiempo para eso, entonces este es un recurso que parece que pierde su efectividad, ¿no? O no es considerado, pues, porque vivimos muy rápido, ¿no? Entonces, pienso que para eso hay que tener la cultura del coaching implica, creo yo, eso, el espacio y el tiempo suficiente para hacer la conexión con el otro, porque a fin de cuentas estamos hablando de vínculos, ¿no? Y yo creo que el liderazgo es eso, ¿no? Se trata de gestionar vínculos. Y para gestionar vínculos creo que necesitamos, ¿sabes? Para gestionar esos vínculos necesitamos el tiempo necesario para que esos vínculos maduren. Y si no hay tiempo para escuchar, y si no tenemos tiempo para escuchar a nuestros hijos porque estamos muy ocupados del trabajo. Enfoque entonces, también nos invita a redimensionar el rol del coach. ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? Sí, redimensionado de alguna manera. No es que lo que estemos haciendo no esté bien. Bueno, también como todo ser viviente, en cambio, también nos invita a redimensionarnos. Es así. Bueno. Qué bueno. Gracias por tu intervención. Muchísimas gracias. Bueno, Doménica, muchas gracias. Doménica, quería agregarle algo a tu presentación. Y fue que cuando ¿cómo no? yo vi una materia en mi carrera que se llama Desarrollo Organizacional, ¿no? Y quien me la dio fue una profesora que fue parte de la parte directiva de Firestone, una empresa aquí en Venezuela. Ella nos explicó en ese momento que en el 2001 Firestone tenía para producir 11.000, una meta de 11.000 cauchos diarios, ¿no? En ese momento tenían el panorama completo, ¿no? Para producirlo, la maquinaria, la mano de obra, y no estábamos atravesando estos momentos que estamos ahorita, sino el ambiente económico era totalmente distinto, no era más estable.
y Firestone no lo producía. Firestone producía eran 8.000 y pico de caucho diario. El director de Firestone, uno de los directores de Firestone, el director un director administrativo de Firestone, ve que empieza a buscar la falla porque no llegan a producir la cantidad de caucho estipulado. Y él empieza a aplicar técnicas organizacionales que tú las mencionabas ahorita, que tiene que ver con el acercamiento hacia el empleado, ¿no? Y él implementó en ese momento una técnica que te comento la primera de tantas, ¿no? Él implementó llegarle a cada empleado el día de su cumpleaños con una carta como obsequio de él, que es el director de la empresa, llegarle al empleado, al obrero, o a quien sea, con una carta y decirle, mira, feliz cumpleaños, tal, por su nombre y saludarlo. Ella dice que eso, el impacto que generó en los empleados de Firestone, obreros y parte administrativa, es que mucha gente hasta lloraba, porque como tenían tantos años en la empresa, y que te llame por tu nombre, el director de la empresa, y te entregue un obsequio, eso generó un impacto emocional muy fuerte, ¿no? Que mucha gente hasta lloró, ¿no? En eso. Bueno, eso fue mejorando la producción de caucho diario, y luego él ve que hay una parte que la empresa no estaba muy enfocada en la parte de formación, que tú también lo mencionas, y él empieza a generar esa parte de formación y vio que habían personas dentro de la parte de producción que trabajaban juntos o cerca en la misma área y no tenían 15 años sin hablarse. Y él dice que una persona que tiene 15 años sin hablarle a otro, se le olvida por qué le dejó de hablar, ¿no? Entonces empezó a coincidir y hacer actividades en conjunto y a esas personas se les olvidó de que por qué razón habían dejado de hablarse y empezaron a unirse, y esto generó mayor producción para la empresa. De tal manera que él también llegó hasta la parte administrativa, ¿no? Y en la parte administrativa él veía que sus relaciones eran muy laborales, ¿no? No salía de la parte laboral. Entonces él los llevó a todos a un fin de semana, a un resort, y de ese fin de semana en resort que iban en pareja, ¿no? Sus parejas o matrimonios al resort, empezaron eso generó, bueno, de ahí salieron hasta compadres, amigos, y él llegó la producción de caucho a, si no me equivoco, el tope era 11.000, la meta, ¿no? Pero llegar a 11.000 es algo perfecto, por lo tanto no se da, pero sí llegó muy cercano, fueron 10.000 y pico de caucho, un poquito más. Lo cierto fue que él fue el primer presidente de Firestone Venezuela, venezolano, ¿no? Él venía de pasar por la parte obrera y preparándose, ¿no? Estudiando, llegó a la parte de gerencia, la parte directiva, y llegó a ser el primer venezolano en Firestone, Venezuela. Ahorita actualmente él es presidente de Firestone, Costa Rica, si no me equivoco. Y bueno, eso quería contarlo porque me vi que todo lo que tú hablaste de la formación, la tormenta, y luego la última parte, entonces vi que el ejemplo que lo que tú dabas era muy coincidía mucho con lo que él había hecho en la empresa en ese entonces. Muchas gracias. Muy bien. No, de nada, muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, yo agradezco la presencia de todos. Recuerden que tenemos un webinar. Al terminar de acá, seguimos en actividad con ICF, la semana del coaching. Quisiera ver si hay alguna otra intervención. Me encantaría estar con ustedes conversando, pero debo respetar el tiempo, que también tengo otra colega coach que tiene otro tema interesantísimo, que va a hablar de coaching y todo lo que tiene que ver con nuestra amiga Miren viene a continuación. Entonces, bueno, no sé si tiene alguna otra intervención. Yo encantada, le vamos a dejar la presentación. Lo grabó también Conchita, así que un placer haber estado con ustedes. ¿Alguna otra intervención? Y cerramos, les deseamos una feliz noche en esta primera parte, para que continuara el otro webinar. Bueno, muchas gracias, Doménica. Muy buena tu presentación. Gracias a todos por haber asistido. ¿Aló? Gracias por la presencia de todos. Y bueno, sí, gracias. La presentación ha sido grabada. Las personas que así lo requieran, pues se les puede enviar. Y la invitación es para ahora a las 7:30.
que va a estar nuestra compañera Miren Lucía Lozada con el webinar llamado Psicodrama y Coaching. No se lo pierdan, excelente presentación. Súper agradecida a Doménica por tan fabulosa presentación, con todo el material súper rico, con una cantidad de información bien importante para todos. Bueno, cerramos por acá y nos vemos dentro de un ratito, dentro de unos 20-25 minutos. ¿Bien? Gracias, Doménica. Gracias, Lali. Gracias a todos por la presencia. De nada, a la orden. Feliz noche. Chao. Hasta luego. Buenas noches, gracias a todos. Gracias, Conchita. Gracias.